Señor Jimmy Morales, presidente de la República de Guatemala, distinguida esposa, primera dama de la Nación, Patricia Marroquín de Morales, señor vicepresidente de la República de Guatemala, doctor Yafet Cabrera Franco, señor Mario Taracena Díaz Sol, presidente del Congreso de la República, señor Ranulfo Rafael Rojas Cetina, presidente de la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial. Nos acompaña también el presidente del Tribunal Supremo Electoral, señor Rudy Marlon Pineda Ramírez. El saludo a los integrantes y miembros de la mesa técnica conformada por el Diálogo Nacional hacia la Reforma del Sector Justicia, señora licenciada Telma Esperanza Aldana Hernández, fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público, el señor licenciado Jorge de León Duque, procurador general de los Derechos Humanos, honorable señor Iván Velázquez Gómez, comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, honorable señora Verónica Simán, coordinadora residente ad interim de las Naciones Unidas en Guatemala, así como la honorable señora Ana María Upegui, representante ad interim de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala. Agradecemos también la presencia esta noche del honorable cuerpo diplomático, excelentísimos amigos de Guatemala que nos acompañan, organismos internacionales acreditados en nuestro país. Honorables diputados de la República de Guatemala que nos acompañan, honorables magistrados y magistradas, encabezadas por Silvia Patricia Valdés Quesada, vocal de la Corte Suprema de Justicia, vocal primero, presidenta electa del organismo judicial, muchísimas gracias por su presencia. También estamos agradeciendo la presencia de la magistrada Vitalina Orellana Orellana. Señores representantes de la Corte de Constitucionalidad y Tribunal Supremo Electoral, altos funcionarios de Estado, señoras y señores de sociedad civil, sector privado y académico, representantes del diálogo nacional, representantes de los pueblos indígenas que nos acompañan, autoridades de estas poblaciones tan queridas, tan entrañables, invitados especiales, señoras y señores de los medios de comunicación, damas y caballeros que nos ven a través de la señal de canal de gobierno, sistemas interactivos del Estado de Guatemala. Tengan todos muy buenas noches. Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de la propuesta de reforma constitucional en materia de justicia, la cual se hace aquí, en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura, este 5 de octubre del año 2016. Y saludo también a las personas que nos acompañan en el Salón de Recepción del Palacio Nacional de la Cultura. A continuación tenemos un video en relación al diálogo nacional. El 25 de abril de 2016, los presidentes de organismos de Estado, en un esfuerzo histórico e inédito, asumieron el liderazgo de convocar a la sociedad guatemalteca a un proceso de diálogo nacional para impulsar la reforma constitucional en materia de justicia. Este esfuerzo, que conllevó 5 meses de encuentros de muy diversa naturaleza, en diferentes regiones del país, con múltiples actores provenientes de distintos sectores y que permitió conocer y debatir diversas posturas sobre la justicia, permitió nutrir y superar en su totalidad el documento base presentado por los presidentes como punto de partida para la discusión. Este espacio permitió fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, privilegiando la pluralidad, la apertura y la inclusión. Las más de 150 mesas regionales, las 11 sesiones de trabajo de la Mesa Nacional y los encuentros promovidos por diversos sectores en torno a la temática se constituyeron en espacios de libre expresión, donde tanto los puntos coincidentes como las visiones diferentes fueron tomados en cuenta con igual relevancia. El proceso de discusión involucró diversos escenarios y actores, autoridades y pueblos indígenas, jueces, magistrados, representantes del sector privado, representantes de movimientos estudiantiles, sociedad civil y organizaciones de mujeres, autoridades estatales y academia, entre otros actores, se encontraron en torno a un solo objetivo:
la necesidad de reformar el sistema de justicia para dotarlo de mayor independencia, transparencia y garante de un mejor y mayor acceso a la justicia, asegurando la idoneidad, capacidad y honradez de los funcionarios que imparten justicia y contar con mecanismos adecuados para enfrentar la impunidad y la corrupción. Esta noche, los presidentes de los organismos de Estado, con el acompañamiento de la Secretaría Técnica, integrada por la Fiscal General de la República, el Procurador de los Derechos Humanos, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Oficina de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Guatemala, presentan a la sociedad guatemalteca la propuesta de reforma constitucional en materia de justicia, elaborada con los insumos recopilados en el marco del diálogo nacional hacia la reforma de la justicia. Esta propuesta contempla 5 temas fundamentales que recogen conocimientos de este impulso por lograr una administración de justicia independiente y con institucionalidad fuerte. 1. Reconocimiento expreso del derecho indígena y su control constitucional. 2. Adopción de principios rectores para la administración de justicia en su conjunto. 3. Creación del Consejo Nacional de Justicia como brazo administrativo del organismo judicial. 4. Instauración de la carrera judicial. 5. Fortalecimiento de los mecanismos republicanos de ejercicio del poder, adopción de un mejor sistema de control interorgánico para la selección de las más altas autoridades judiciales y el fiscal general de la República, a su vez, eliminación de las comisiones de postulación. Diálogo nacional hacia la reforma de la justicia en Guatemala. En su momento, el presidente de la República, al cumplir 100 días de gobierno, dijo: hay millones de guatemaltecos que no reciben justicia. El clamor popular sigue porque no hay justicia. Aún hay impunidad en Guatemala. Es de esta forma como diferentes sectores se han conformado aisladamente, han debatido, han reflexionado sobre la necesidad de fortalecer la institucionalidad del Estado, pero los esfuerzos no han tenido el eco respaldado. La debilidad del Estado seguía vigente en ese entonces, a 100 días de haber tomado posesión el presidente de la República. Ahora es una realidad. Vamos a conocer cómo está representada esta presentación del contenido de reforma constitucional, y es la señora Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, licenciada Telma Esperanza Aldana, quien nos describe ampliamente este contenido. Buenas noches. La propuesta de reforma constitucional en materia de justicia que hoy se presenta está basada en los resultados obtenidos a través del proceso desarrollado en los diálogos regionales y en la mesa nacional. Recoge elementos de las propuestas escritas recibidas por la Secretaría Técnica, de los antecedentes de la historia constitucional del país, del derecho comparado, considerando además las obligaciones internacionales contenidas en tratados internacionales aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala. Los temas sustanciales de la reforma son los siguientes. Antejuicio. La propuesta incorpora al artículo 154 una definición del antejuicio, contemplando expresamente la aclaración que dicha garantía no es impedimento para realizar una investigación por parte del Ministerio Público. Se establece además que solamente la Constitución Política y la Ley Electoral y de partidos políticos pueden establecer qué funcionarios gozarán de dicha garantía. La reforma establece que dictado auto de procesamiento contra un funcionario público
procede la suspensión en el ejercicio del cargo. En atención a las diversas discusiones sostenidas en las mesas de trabajo, la propuesta de reforma no limita el antejuicio a ninguno de los funcionarios que actualmente gozan del mismo, tomando en cuenta que, como se indicó, el antejuicio no se limitará al desarrollo de la investigación. Jurisdicción indígena. En congruencia con los artículos 58 y 66 de la Constitución Política de la República, con jurisprudencia constitucional y con las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala, la propuesta de reforma reconoce la facultad de las autoridades indígenas ancestrales de ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias instituciones, normas, procedimientos y costumbre, siempre que no contravengan derechos constitucionales y derechos internacionalmente reconocidos. Las resoluciones de las autoridades indígenas quedan sujetas al control de constitucionalidad. Se establece la obligación de realizar las coordinaciones y las cooperaciones entre ambos sistemas de conformidad con la ley. Además, se establece un mecanismo de resolución de conflictos de competencia a través de una reforma a la ley del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. Garantías del sistema de administración de justicia. Respecto del artículo 205, que actualmente regula las garantías del organismo judicial, la reforma propone un salto cualitativo y sustancial en función del derecho de acceso a la justicia. Se incluyen garantías y principios para el sistema de administración de justicia en su conjunto, dentro de las cuales se contemplan la independencia funcional y económica del organismo judicial, la carrera profesional en las instituciones del sistema de justicia, el respeto a la pluriculturalidad e igualdad de género y la asistencia legal gratuita en todas las ramas de la administración de justicia. Como principios de rango constitucional aplicables a todo proceso o procedimiento se establecen la oralidad, publicidad, celeridad, inmediación, equidad, economía procesal y el acceso irrestricto a las garantías del debido proceso. Separación de funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia. Para atender la necesidad de separar las funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia, asegurando que ésta se dedique con absoluta exclusividad a impartir justicia y desarrollar la jurisprudencia que compete al más alto tribunal del país, evitando además conflictos de interés o interferencia en la independencia judicial, la reforma constitucional propone la creación del Consejo Nacional de Justicia. Este órgano, sin romper con la unidad propia del organismo judicial como poder del Estado, asume las funciones formulación, aprobación y ejecución de la política administrativa, financiera y de modernización y fortalecimiento judicial. Sus integrantes durarán 6 años en sus cargos, proponiéndose la división del Consejo en 2 direcciones: dirección de la carrera judicial y dirección administrativa. La integración de la dirección de la carrera judicial es de carácter mixto, con representación de todos los estratos de jueces y magistrados seleccionados mediante procedimientos públicos y transparentes que aseguran la transparencia entonces de dicha elección, incluyendo además 3 profesionales externos al organismo judicial electos con base en méritos. Esta dirección asumirá la rectoría en todos los procesos relativos
a la carrera judicial. La dirección administrativa se integra con 3 profesionales electos mediante procedimientos transparentes, públicos y basados en méritos, contemplando controles interorgánicos del ejercicio del poder, uno por la Corte Suprema de Justicia, uno por el Congreso de la República y uno por la Presidencia de la República en Consejo de Ministros. A esta dirección compete la selección de personal auxiliar y las políticas administrativas y financieras. El presidente de la Corte Suprema de Justicia conserva la representación del organismo judicial. Carrera judicial. Respecto de la carrera judicial, la propuesta de reforma constitucional establece un sistema semiabierto desde la Judicatura de Paz hasta la Corte Suprema de Justicia, integrando 3/4 partes de jueces y magistrados provenientes del sistema de carrera judicial y 1/4 parte de abogados en ejercicio de la profesión en cada estrato de la judicatura y de la magistratura. Para ascender en la carrera judicial se establecen requisitos graduales de experiencia. Los jueces y magistrados de todas las categorías se encuentran sujetos a los derechos y obligaciones derivados del sistema de carrera judicial. Para el desarrollo dentro de la carrera judicial, el principio de especialización se constituye en un criterio fundamental. La selección de jueces y magistrados de salas de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría corresponde a la dirección de la carrera judicial del Consejo Nacional de Justicia. La estabilidad en la carrera judicial es un principio para garantizar la independencia. En ese sentido, la reforma constitucional propone la continuidad en el período de jueces y magistrados de Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría, siempre que superen una evaluación del desempeño profesional a practicarse cada 2 años y que no incurran en causales de suspensión o exclusión. Con el objetivo de evitar los conflictos de interés, los jueces y magistrados de Corte de Apelaciones serán suplidos por otros de igual categoría y especialidad que se encuentren dedicados exclusivamente a la función jurisdiccional y que estarán sujetos a los mismos requisitos, prohibiciones e incompatibilidades que los titulares. Corte Suprema de Justicia. En consonancia con los alcances de la carrera judicial semiabierta, la Corte Suprema de Justicia estará integrada por 9 magistrados provenientes del sistema de carrera judicial y 4 abogados externos en el ejercicio de la profesión, todos seleccionados con base al principio de especialidad para un periodo personal de 9 años. En atención a los resultados de los diálogos, la propuesta de reforma constitucional suprime el mecanismo de comisiones de postulación y traslada al Consejo Nacional de Justicia la responsabilidad de realizar procesos de selección basados en concursos públicos de oposición por méritos, para remitir al Congreso de la República la nómina de 3 postulados por cargo para la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. El Congreso de la República realiza la elección por mayoría simple del total de sus integrantes. Tanto jueces como magistrados de Corte de Apelaciones son seleccionados y nombrados por el Consejo Nacional de Justicia sin intervención del Congreso de la República. La reforma constitucional propone además la ampliación del período de presidencia de la Corte Suprema de Justicia a 3 años de manera rotativa entre los presidentes de las cámaras. Para la transición hacia el nuevo sistema de carrera judicial, el Consejo Nacional de Justicia pondrá en marcha el mecanismo
de homologación correspondiente, observando rigurosamente los derechos adquiridos, pero garantizando mecanismos de evaluación adecuada. Jurisdicción militar. La propuesta de reforma constitucional precisa el alcance de la jurisdicción militar para delitos y faltas que por su naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar cometidos por integrantes del Ejército en servicio activo. Ministerio Público. El Fiscal General de la República será nombrado por el Presidente de la República de una nómina de 4 integrantes, 2 de ellos propuestos por la Corte Suprema de Justicia y 2 propuestos por el Congreso de la República. Se amplía su periodo de funciones a 6 años con posibilidad de reelección por una única vez. Respecto del Ministerio Público, la propuesta establece ajustar la regulación constitucional estableciendo que el Ministerio Público es una entidad autónoma de la administración pública con presupuesto y personalidad jurídica propia, cuyo fin principal es el ejercicio de la acción penal pública. Corte de Constitucionalidad. Se integra con 9 magistrados titulares y 3 suplentes con dedicación exclusiva que duran en sus cargos un periodo de 9 años con relevos por tercios cada 3 años. Se amplían los requisitos de experiencia para optar al cargo de magistrado. El sistema de elección de los magistrados cambia de la siguiente manera. Cada 3 años se realiza un proceso de selección basado en controles interorgánicos, mediante el cual el Consejo Nacional de Justicia, el Presidente de la República en Consejo de Ministros y el Congreso de la República se constituyen en órganos electores y seleccionan un magistrado cada uno a partir de los candidatos propuestos por los otros 2 órganos. La selección de 3 magistrados cada 3 años, electos por un periodo de 9 años cada uno, asegura una integración escalonada, favoreciendo la continuidad de la jurisprudencia en el país. La presidencia de la Corte de Constitucionalidad se entiende a un periodo de 3 años por sorteo ante el Congreso de la República. Los 3 magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad se seleccionan de la misma forma que los titulares, 1 por cada órgano elector, y se integran al Pleno por sorteo cuando fuese necesario. La propuesta elimina los riesgos de conflicto de interés, estableciendo las mismas prerrogativas, inmunidades e incompatibilidades para los titulares y para los suplentes, lo que implica dedicación exclusiva a la magistratura constitucional. A las funciones ya establecidas para el Pleno de la Corte de Constitucionalidad, la propuesta de reforma agrega 2 nuevas: la resolución en única instancia de los asuntos planteados contra el Consejo Nacional de Justicia y contra el Tribunal Supremo Electoral. Desarrollo normativo complementario. Dentro del plazo máximo de 1 año, la Corte Suprema de Justicia remitirá al Congreso de la República las siguientes iniciativas, las cuales deben ser aprobadas en un plazo no mayor de 6 meses. Ley integral que regule todo lo relativo al organismo judicial, sistema de carrera judicial, servicio civil del organismo judicial, Consejo Nacional de Justicia. Reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público para adecuarlas a las reformas constitucionales. Reformas a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Reformas a la Ley en materia de antejuicio. Ley que regule los aspectos establecidos en el artículo 203, incluyendo la creación del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción en esta materia. Dentro del plazo máximo de 4 años, la Corte Suprema de Justicia
remitirá al Congreso de la República para su aprobación en un plazo no mayor de 6 meses, nuevo Código Procesal Civil y Mercantil, reformas a la Ley de lo Contencioso Administrativo, Ley de Aplicación de Principios Generales del Derecho, nueva Ley del Tribunal de Cuentas, nuevo Código Militar. Habiendo concluido este importante e histórico proceso de diálogo, el cual ha representado un ejercicio democrático, ampliamente participativo e incluyente, como guatemaltecos y guatemaltecas, conscientes de la necesidad urgente de fortalecer y modernizar nuestro sistema de justicia, debemos unirnos y sumar esfuerzos para continuar con la edificación del Estado de Derecho, en donde todas y todos seamos iguales ante la ley, garantizando una pronta y cumplida justicia para toda Guatemala. Muchas gracias. Agradeciendo la ilustración del contenido de la propuesta de reforma constitucional en materia de justicia, pronunciada por la señora Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Telma Esperanza Aldana, presentamos ahora el mensaje del presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, licenciado Ranulfo Rafael Rojas Cetina. Muy buenas noches a todas y todos. Gracias por su presencia y por participar con los 3 presidentes de los organismos de Estado en la presentación del resultado del gran diálogo nacional. Como ustedes pudieron observar con la ilustración que realizó la señora Fiscal, nos trasladó lo que la mesa técnica consideró pertinente como el contenido de la propuesta que el día de hoy, como ustedes ya saben, fue presentada por el señor Presidente Constitucional de la República al señor Presidente del organismo legislativo, con la participación de la Corte Suprema de Justicia y con el acompañamiento de la mesa técnica. Realmente se agradece al pueblo de Guatemala la participación constante que tuvo dentro de este diálogo nacional, en el cual pudimos nosotros observar la participación de diversos grupos representados como grupos indígenas de todas las regiones del país, grupos de estudiantes, grupos del sector empresarial. Fue diversa la participación. Tuvimos la oportunidad de poder asistir a cada una de las regiones establecidas, que fueron 7, y vimos nosotros los aportes que cada uno de los grupos hacía en cada una de las mesas. De conformidad a la dinámica planteada al momento del inicio del lanzamiento del diálogo, pues se planteó un documento base mediante el cual se hacía la propuesta, y de esa cuenta tuvimos también la participación de jueces de instancia, de paz y magistrados tanto de Corte Suprema de Justicia como magistrados de salas de cortes de apelaciones. Porque fue muy importante la incorporación de los señores jueces que administran justicia. Por varias razones, porque se hacían los aportes adecuados y pertinentes en las mesas de diálogo, inicialmente con las propuestas que se hacían en cada una de las mesas regionales y en las mesas de discusión que ustedes como participantes recordarán que se llevaron a cabo en Casa Ariana, en las cuales también tuvimos la participación del señor Presidente Constitucional de la República y del señor Presidente del Congreso, en las cuales pudimos nosotros establecer que efectivamente eran los aportes de cada uno de los grupos los que la mesa técnica estaba tomando en cuenta. Y eran estos aportes mediante iniciativas que también presentaron como documentos mediante el registro electrónico que se generó para poder obtener estos insumos. Realmente es un gran logro que los 3 poderes de Estado, en conjunto con toda la población en general, haya llegado a obtener este contenido de propuesta, porque no se excluyó a nadie, pudo hacer las propuestas y realmente vemos que se está dirigiendo específicamente al sector justicia,
a todas las entidades que lo integran, y de esa cuenta vemos los valiosos aportes como la exclusión de comisiones de postulación para poder garantizar la independencia en la selección de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público y de la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué es importante también la realización y conclusión de este diálogo? Porque es un compromiso que adquirió el Estado de Guatemala también al momento de la firma de los acuerdos de paz. Estaba contenido en estos acuerdos el compromiso de promover un diálogo y la participación ciudadana para poder fortalecer al sistema de justicia y principalmente facilitar el acceso a la misma. ¿Cómo se logra este objetivo? Con la participación de los pueblos indígenas y precisamente logrando incluir también el pluralismo jurídico en la medida de lo posible que en el documento, como muy bien se ha indicado, lo podrán ustedes constatar. De esa cuenta vemos que, como lo dijo el señor presidente del organismo legislativo, a partir del día de hoy por la tarde, que fue entregada por el señor presidente constitucional de la República al presidente del organismo legislativo, la iniciativa se identifica con el número 5179. Es un gran logro de participación ciudadana, de participación de todos los sectores para poder fortalecer el sistema de justicia. La Corte Suprema de Justicia, también como organismo judicial, colaboró con el equipo técnico apoyando a la Secretaría Técnica. Agradecemos los aportes de toda la ciudadanía, pero principalmente también apreciamos el valor y el esfuerzo que imprimió la Secretaría Técnica. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes el día de hoy y esperamos que se continúe con este procedimiento de el conocimiento que va a tener el contenido de esta iniciativa, que el día de hoy es oficial y que precisamente logrará fortalecer el sistema de justicia para poder dotar al organismo judicial y a la Corte Suprema de Justicia y a todas las entidades encargadas del sector justicia de todas las herramientas necesarias y adecuadas para poder lograr una paz, armonía y convivencia social que nos conduzca también al ejercicio democrático de la participación y la convivencia social. Muchísimas gracias. En horas de la tarde, el señor presidente Jimmy Morales Cabrera, acompañado por el señor presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Ranulfo Rafael Rojas Cetina, y el acompañamiento de los miembros de la Secretaría Técnica, presentaron al honorable señor presidente del Congreso de la República las reformas en propuesta constitucional en materia de justicia. A continuación, en relación a ello, tenemos palabras del señor presidente del Congreso de la República, licenciado Mario Taracena Díaz Sol. Señor presidentes, buenas tardes, buenas noches a todas, señoras y señores. Pues hoy es un día especial para Guatemala, es un día histórico. Hoy en la tarde, lo decíamos, en el Congreso de la República tuvimos la grata presencia de la comisión, los presidentes, y recibimos ya oficialmente, ya hizo estado, como decimos en la jerga política y del Congreso, ya hace estado la iniciativa de ley, que les tengo la buena noticia que inicialmente fue firmada por 20 diputados. La Constitución establece 10 como mínimo, logramos 20, pero en el momento del acto, en una forma espontánea y sin que se promoviera absolutamente nada, nos dimos la grata sorpresa que se sumaron 32 diputados más. 52 diputados del Congreso de la República son signatarios de esta iniciativa de ley, y eso, pues, da una prueba del interés del Congreso de la República con respecto al tema. Es una buena señal. Estaban representadas todas las bancadas del Congreso de la República, no faltaba ninguna. Y a eso, que se haya sumado espontáneamente 32 diputados, pues creo que dice que sí vamos a avanzar bastante rápido en el Congreso de la República. El proceso hay que diferenciar en lo que es una sesión ordinaria del Congreso de la República, que son las que tenemos todas las semanas, y este es un caso especial, que el mismo Congreso de la República se constituye como
como una especie de Asamblea Nacional Constituyente. Sin caer en ese extremo, pero sí pasamos a ser constitucionalistas en el momento que los mismos legisladores vamos a empezar a hablar de temas constitucionales. Quiere decir eso que Presidencia va a citar a sesiones ordinarias del Congreso para el trabajo diario del Congreso y por aparte, en sesiones específicas, se va a citar para las modificaciones y la discusión de la Constitución. Yo solo quiero terminar diciendo que nos sentimos honrados de esta gran oportunidad. Hoy más que nunca miro ese esfuerzo de mis compañeros hace 31 años en la Constituyente, cuando aquellos hombres sabios, y créanme, yo era patojo en ese tiempo y no dejo de admirarlos según va pasando el tiempo, la visión que tuvieron. Tenía que hacerse una Constitución que fuera capaz de actualizarse, que fuera capaz de enfrentar las crisis que todo país sostiene y que tenía que buscarse los mecanismos para que se pudiera cambiar por parte de la población, por parte de las autoridades o por parte de los diputados. Y hoy se está dando eso. Hay una propuesta presentada por los 3 presidentes de Estado, avalada por 52 diputados y por toda una sociedad civil y todos los grupos de interés en la nación. Guatemala, como le dice nuestro presidente, está cambiando y creo que el Congreso de la República va a cumplir con su papel. Así que muchas gracias por la confianza y esperamos poderles cumplir. Muchas gracias. Se agradece el mensaje del señor presidente del Congreso de la República, honorable diputado Mario Taracena Díaz Sol. A continuación, tengo el gusto de presentar las palabras del primer magistrado de la Nación, señor presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera. Señores presidentes de los organismos del Estado, estimado vicepresidente, doctor Jafet Cabrera, querida esposa, señores de la Secretaría Técnica que acompañaron todo este proceso, y todos tengan muy buenas noches y sean bienvenidos a este lugar. Quiero invitarlos a recordar. El día 25 de abril de este año, cuando el organismo ejecutivo hizo un llamado a los otros organismos del Estado para que conjuntamente se impulsara un diálogo nacional para la reforma del sector justicia en Guatemala, veíamos lejos el día cuando se presentaría una iniciativa de ley que pudiera hacer cambios sustanciales al sistema de justicia de Guatemala a nivel constitucional. Desde hace tiempo, como guatemaltecos hemos debatido y reflexionado sobre la necesidad de fortalecer la institucionalidad del Estado, especialmente en el sector justicia. Pero los esfuerzos no habían tenido el consenso necesario para convertirlos en una propuesta real. Lo que hoy se está dando, y eso es histórico. Hoy depende de la voluntad política del Congreso el hacer realidad estas propuestas. La voluntad política de los actores que hoy encabezamos el proceso de reforma al sector justicia deja de manifiesto que el diálogo sí es posible en Guatemala. Insisto, este momento es histórico. Los presidentes de los 3 organismos del Estado presentamos ante el Honorable Congreso de la República la propuesta de reforma constitucional y lo hicimos en una sola iniciativa de ley. Y hoy la ratificaron con su firma más de 50 diputados. Eso es histórico. El que no lo quiera reconocer, creo que está mal. Es histórico. Estamos jugando un papel histórico y va a quedar escrito en nuestra historia. Miles de guatemaltecos se sentaron en mesas a discutir ideas, propuestas, con total respeto, aceptando diferencias, discutiendo ideas. Todos los sectores representados, en decenas de reuniones, y aún cuando habían diferentes ideas,
todos tenían un mismo sentir. Eso significa que el pueblo estaba unánime. Y el mismo sentir es buscar más justicia para que sea pronta, para que sea cumplida y para que efectivamente haya una justicia independiente en nuestro país. Ojalá, que en buen chapín significa quiera Dios, y así nos podamos unir para solucionar otros temas de Estado que implican la participación de todos los sectores, de todos los partidos políticos, de todos los ciudadanos. Ojalá que nos podamos seguir sentando para encontrar soluciones. Debemos olvidar la confrontación y aceptar que podemos tener distintas visiones, distintas ideas y distintas propuestas. Los exhorto a todos los guatemaltecos a que nos enfoquemos en los consensos que hemos logrado y no en nuestras diferencias. Estoy seguro que cada uno de ustedes encontrará en la propuesta puntos en los que estará de acuerdo y otros en los que difiera. Y quiero aclarar que eso es producto de un diálogo sincero, reflejo de una propuesta que recoge los aportes de todos. ¿Qué diferencia hay en todos los procesos que se han hecho con anterioridad? Incluso que el presidente del Congreso de la República nos hacía memoria hoy. Efectivamente, en 1985 se establece una constitución que posteriormente llega a algunas reformas en 1993, pero nunca con el verdadero diálogo que se dio en todos los lugares que ustedes vieron en la presentación del video y con todos los sectores representados. Esta propuesta no es la propuesta de 3 hombres, no es la propuesta de una mesa técnica, es la propuesta de la discusión y de los consensos encontrados y planteados para poder reformar el sector justicia. Eso es histórico. Y por supuesto, no acaba acá. Todavía continúa un proceso. Agradezco a cada uno de los actores hoy presentes, puesto que su valioso apoyo a la propuesta de reforma al sector justicia es vital e importante. Reconozco en cada uno de ustedes el liderazgo, el potencial y la incidencia que tienen en la vida nacional, pero también los insto y los invito para que sigamos trabajando de la mano en una ruta en donde prioricemos los grandes temas pendientes y coordinadamente impulsemos de nuestra área de competencia los cambios que la sociedad nos demanda. No nos olvidemos de las grandes necesidades que tenemos. No nos olvidemos de los grandes problemas que tenemos. No nos olvidemos del hermano que necesita de nuestro apoyo. Hago un llamado para que continuemos en este proceso, ya que aún nos falta concluir. Primero, la iniciativa deberá ser aprobada en el Congreso de la República y luego esta será llevada a la población a través de una consulta popular. No es fácil el camino que nos espera. Sin embargo, insisto, si mantenemos un mismo sentir, si seguimos unánimes en la búsqueda del cambio genuino, no partidario, y es que la palabra es clara, cuando algo está partido, no puede ser unánime. Debemos mantenernos unidos. Les recuerdo que esta propuesta no es de 3 hombres ni de una mesa técnica. Esta es la propuesta consensuada de un pueblo que se sentó a dialogar. Por lo que los exhorto a que los señores 52 diputados que firmaron hoy defiendan lo que es su propuesta. Porque entiendo que la mayor representación que tiene el pueblo es precisamente el Congreso, que lo elige democráticamente y hace del gobierno de Guatemala un gobierno republicano, democrático y representativo. Es por eso que ahora dependemos de esa verdadera voluntad política y después de la participación de todos para que cuando vayamos a una consulta popular, esto se convierta en un sí
que es lo que le conviene a Guatemala. Finalmente, quiero decirles que sigo escuchando las voces, los lamentos de mucha gente necesitada en el país. Indígenas, ladinos, garífunas, xincas, en esencia guatemaltecos, que claman por educación, que claman por alimentación, que claman por oportunidades. Y tenemos que unirnos, porque oigan esto que les voy a decir. Se sigue yendo nuestra gente, y es porque no les estamos dando las oportunidades. Mañana hablaremos de ciudades intermedias, qué bueno. Ojalá y también hablemos de toda esa infraestructura estratégica que necesitamos para poder unir esas ciudades. Pero también de esa infraestructura que debe unir a Guatemala con el mundo, puertos y aeropuertos. Pero también esa infraestructura comercial que nos permita transportarnos, nosotros y nuestras mercancías, sin olvidar esa infraestructura social para que la gente pueda llegar a escuelas, a hospitales, a mercados, a grandes autopistas, pero que hoy tristemente y apenas estamos con poquitos tractores, llevando poquitos miles de kilómetros, gracias a instituciones que sin dejar de cumplir sus funciones, están haciendo otras que también son necesarias. Finalizo reconociendo que falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer. Pero recordemos que las torres más altas, por altas que sean, todas inician desde el suelo. Hay mucho por hacer. Y los cambios grandes se logran con pequeños pasos cada día. Y los invito a seguir demostrando que Guatemala realmente, cuando se une, logra cambios trascendentales. Los invito a que sigamos unidos en el diálogo, en el respeto, en la tolerancia, porque así lograremos fortalecer nuestra democracia. Quiero agradecer a la mesa técnica o a la Secretaría Técnica que nos acompaña en la segunda mesa, quienes verdaderamente dedicaron tiempo, esfuerzo y mucho sacrificio. Gracias por ese acompañamiento. Y les pueden dar un aplauso, se lo merecen. Gracias. Y a todo el pueblo guatemalteco les mando un fuerte abrazo y les digo, verdaderamente Guatemala está cambiando. Es histórico lo que hoy está sucediendo y se engalana en este Palacio Nacional de la Cultura. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.